Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección que estuvimos estudiando durante esta semana lleva por título El Evangelio Eterno de Dios. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, presenta tres solemnes mensajes que el pueblo de Dios tendrá que anunciar en el contexto del tiempo del fin. Mientras los instrumentos satánicos de Apocalipsis 13 tratan de engañar a los moradores de la tierra, Dios enviará para contrarrestar la influencia de estos poderes tres mensajes de advertencia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 exponen la verdad presente para este tiempo y a la vez muestran el gran amor que Dios tiene por un mundo caído que necesita ser iluminado con la luz de su Evangelio. ¿Qué tan importante es la comprensión y aceptación del mensaje triangélico de Apocalipsis 14? Elena de White escribió lo siguiente en Primeros Escritos, página 256. Estos mensajes me fueron presentados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Antes de estudiar a detalle el contenido de cada mensaje, es necesario examinar algunas generalidades sobre estos. En primer lugar, ¿a quiénes representan los ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12? Hay tres puntos importantes que nos ayudarán a identificar a estos ángeles. Número 1. Juan nos dice que el primer ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La tarea de la predicación del Evangelio no ha sido dada a los ángeles, sino a los discípulos de Cristo. Somos nosotros los que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de ascender, Cristo encargó la gran comisión a los 12 y por extensión a todos aquellos que seríamos sus discípulos. Jesucristo declaró lo siguiente en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Número 2. La palabra griega para ángel en Apocalipsis 14, 6, 8 y 9 es ángelos. Esta palabra significa mensajero y puede ser usada para hacer referencia a un ser celestial, pero también a una persona o un grupo de personas en especial. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 10, Jesús declaró que Juan el Bautista era el mensajero que prepararía el camino para su ministerio. La palabra griega usada en el texto para mensajero es ángelos. Número 3. El espíritu de profecía, en armonía con los dos puntos anteriores, identifica a los tres ángeles de Apocalipsis 14 con el pueblo de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156, declara lo siguiente. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta dentro de las generalidades del mensaje de los tres ángeles es el tiempo cuando este mensaje triangélico comenzó a ser proclamado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, nos dice lo siguiente. El primer mensaje y el segundo mensaje se dieron en 1843 y 1844. Y ahora, 1892, que fue el año cuando Elena de White escribió esta cita, estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. ¿Qué dos grandes verdades encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 con respecto al Evangelio? El pasaje en cuestión nos dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este pasaje nos muestra que el Evangelio es eterno. Esto constituye una evidencia de que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Un Dios inmutable tiene un evangelio inmutable. Y esa es una de las verdades que podemos encontrar en este pasaje. Pero otra de las verdades que nos muestra este texto
es que el Evangelio está conectado con las verdades distintivas del tiempo del fin. Predicar un Evangelio donde estas verdades no sean presentadas es predicar un Evangelio a medias. Como pueblo remanente, debemos presentar toda la verdad, aunque ésta no sea popular y genere incomodidad. Una generalidad más que es necesario que mencionemos dentro del mensaje de los tres ángeles es la siguiente. ¿Qué denota la expresión a gran voz de Apocalipsis 14:7? Esta expresión viene de dos palabras griegas, megas y foné. Esto nos muestra que el mensaje triangélico se debe de proclamar con el volumen de un megáfono. El mensaje es urgente e importante. Todos deben de oírlo, porque atañe a su destino eterno. Por ende, debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Desarrollemos en este momento el contenido de cada uno de los mensajes de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel. ¿Qué elementos encontramos en el mensaje del primer ángel? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje tiene 4 elementos distintivos, de los cuales 3 son imperativos. ¿Cuáles son estos elementos? Número 1, temed a Dios. Número 2, dadle gloria. Número 3, la hora de su juicio ha llegado. Número 4, adorad al Creador. A continuación estudiaremos en qué consiste cada uno de ellos. Temed a Dios. El verbo griego usado en esta expresión es poveo, que significa literalmente reverenciar o temer. Temer a Dios es acercarse a Él con reverencia y respeto. El temor a Dios en la Biblia está relacionado con la obediencia, la cual se manifiesta a través de la observancia de los mandamientos. Veamos algunos pasajes que confirman esta verdad. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 nos dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Salmo 103, versículo 17 y 18 declara, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La expresión temed a Dios es una invitación a reverenciar al Todopoderoso, guardando los mandamientos. Esto significa que la ley de Dios no fue clavada en la cruz, como muchos cristianos creen. De lo contrario, Juan, el autor del Apocalipsis, no hubiese escrito que antes de la segunda venida de Cristo, Dios levantaría un pueblo que guardaría los 10 mandamientos. Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dadle gloria. Este imperativo nos llama a darle la gloria a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Veamos el siguiente pasaje, el cual lo encontramos en Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El texto nos muestra que la gloria de Dios es la belleza que emana de su carácter. Elena de White confirma esto en la siguiente cita, Obreros Evangélicos, página 431. Dad a conocer a Dios vuestras dificultades. Decidle como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Luego pedid aún más, orad como lo hizo Moisés. Ruégote que me muestres tu gloria. Éxodo capítulo 33, versículo 18. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés.
Como cristianos le damos gloria a Dios cuando las cualidades de su precioso carácter se reflejan en nuestra vida, cuando somos misericordiosos con aquellos que tienen necesidad, cuando actuamos con justicia e imparcialidad, cuando amamos sin esperar nada a cambio, cuando oramos y no guardamos odio por aquellos que nos desacreditan y nos persiguen, estamos dándole la gloria a Dios a través de un carácter semejante al de Cristo. La Biblia también nos muestra que otra forma de glorificar a Dios es cuidando nuestro cuerpo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, declaró lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La expresión dadle gloria de Apocalipsis 14, 7 también es un llamado a alimentarnos saludablemente, cuidando así el cuerpo que el Señor nos ha dado. Es claro que una reforma concerniente a los asuntos relacionados con la salud forma parte de este imperativo. La hora de su juicio ha llegado. La expresión porque la hora de su juicio ha llegado hace referencia a un juicio previo a la segunda venida de Cristo. Las razones son las siguientes. Número 1. El juicio comienza cuando el primer ángel proclama su mensaje. El texto dice que el juicio ha llegado, tiempo presente, no que llegará, tiempo futuro. Número 2. El anuncio del juicio es antes que el Hijo del Hombre venga a recoger la cosecha. Y esto se va a realizar cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16. Este juicio de Apocalipsis 14, versículo 7, es un juicio investigador que según Daniel 8:14 comenzó en el año de 1844, cuando el santuario celestial fue sometido a un proceso de purificación. El propósito de este juicio es revelar si servimos realmente a Dios o no, una decisión que se manifiesta a través de nuestras obras. El juicio no tiene el objetivo de informar a Dios sobre nuestras acciones, pues la Biblia dice que Él sabe todas las cosas. 1 de Juan capítulo 3, versículo 20. La razón por la cual existe este proceso de carácter judicial es porque los ángeles y los habitantes de otros mundos que desempeñan el rol de testigos en este juicio necesitan saber si la fe de cada creyente es auténtica. Debemos de recordar que ellos no son omniscientes. Es por esa razón que el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. La evidencia de este juicio se encuentra registrada en libros. Daniel capítulo 7, versículo 10 declara: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay 3 libros que están siendo usados en el juicio investigador. Número 1. El libro de la vida. Este libro, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, contiene los nombres de aquellos que son salvos. Número 2. El libro de las memorias. Este libro contiene las buenas obras que hemos hecho en favor de Dios y su obra. Nehemías 13:14. Incluso las lágrimas que hemos derramado por causa de la verdad han sido escritas en este libro. Esto lo encontramos en el Salmo 56, versículo 8. Número 3. El libro de los pecados. Este libro contiene los pecados que no han sido confesados y vencidos por la gracia de Cristo. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 6. Los pecados ocultos y las palabras ociosas que salen de nuestra boca forman parte del registro de este libro. La Biblia nos muestra que la norma de este juicio es la ley moral. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los mandamientos reciben en este texto el nombre de la ley de la libertad, porque el fin o el propósito de la ley es llevarnos ¿a quién? A Cristo.
Y a través de Cristo es que nosotros hemos sido libertados del pecado, tal y como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 18. Adorar al Creador. El mensaje del primer ángel nos invita a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. No cabe duda alguna que esta expresión es una referencia clara al mandamiento del sábado. Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado todavía sigue siendo el verdadero día de reposo. Aunque la mayoría de la cristiandad considere que se debe de observar el día domingo, la Biblia dice que Dios bendijo, santificó y reposó el día sábado. Génesis capítulo 2, versículo 3. El sábado no ha perdido su vigencia en el tiempo, y desde el Edén hasta el establecimiento de la tierra nueva, el sábado fue, es y será la señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. La expresión adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, también nos muestra que el universo y todo lo que en él existe no es resultado de la casualidad. Dios es el creador de todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Es interesante notar que años después que este mensaje comenzó a ser proclamado, el diablo introdujo en el mundo el engaño de la evolución, a través de la famosa obra El origen de las especies, la cual fue publicada en 1859 por Carlos Darwin. Parece paradójico, pero los postulados más importantes de la evolución, que son el origen mediante el azar y un ancestro natural común para todas las especies, aún no han podido ser comprobados por la ciencia. Al parecer, los evolucionistas necesitan tener fe para creer en sus razonamientos, los cuales están llenos de muchas preguntas y vacíos. El mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La caída o apostasía de Babilonia es denunciada en el mensaje del segundo ángel. Tal y como lo veremos en la lección 12, Babilonia representa a la iglesia romana y sus hijas a las iglesias protestantes. El conflicto de los siglos, página 380, hace la siguiente declaración: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben de simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe de aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. El vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas y al falso evangelio que ofrece este sistema religioso apóstata, tales como la adoración de ídolos, el culto de los muertos, la adoración de los santos, la creencia en la inmortalidad del alma, la doctrina del tormento eterno, las penitencias como sustitución del arrepentimiento, la salvación por obras y la sustitución del sábado bíblico por el domingo. Los borrachos no pueden pensar con claridad, y a medida que la gente se embriague espiritualmente con el vino de Babilonia, estos serán seducidos para adorar a la bestia que sube del mar y recibir la marca que los llevará a la perdición. El mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12 nos dice lo siguiente:
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje es una advertencia para todos aquellos que reciban la marca de la bestia. El castigo descrito en el mensaje del tercer ángel no es una combustión interminable. Este fuego se refiere a la aniquilación completa de los impíos, la cual durará hasta que no exista nada más que quemar. Así sucedió con Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, según Judas 1:7, sufrieron el castigo del fuego eterno. Sin embargo, esto no significa que en el día de hoy estas ciudades se encuentren ardiendo. La última parte del mensaje del tercer ángel habla de la justificación que el hombre puede alcanzar a través de la fe de Jesús. Con respecto a la relación que existe entre la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel, Elena de White escribió lo siguiente en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 437. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. La justificación por la fe no solamente es un acto judicial. Esto lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 97. No es una obra, sino dos. No solamente es el perdón por el pecado. La justificación por la fe es también una redención del pecado. Esto significa que la justificación tiene dos dimensiones: justificación declarada o legal y justificación experimental o vivencial. En otras palabras, Cristo nos declara y nos hace justos para obedecer su santa ley. La justificación se basa en lo que Cristo hace por nosotros. A esto le llamamos justicia imputada. Y lo que Él hace en nosotros, a esto le llamamos justicia impartida. Cuando esta verdad, la verdad sobre la justificación por la fe, se comprenda, se viva y se predique, el mundo entero será lleno de la luz de la gloria de Cristo. Qué maravilloso mensaje el de la justicia de Cristo. Cristo hace lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Cristo nos ayuda a vivir siendo obedientes a su santa ley. Cristo perdona nuestros pecados y Cristo refleja su carácter en el nuestro. La proclamación del mensaje final de Dios, el cual está contenido en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, dará como resultado la separación del mundo en dos grandes bandos: los que aman y obedecen a Dios y los que siguen y obedecen a la bestia. Esta separación se describe en términos de dos cosechas, las cuales están descritas en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. Y esas dos cosechas son la mies y las uvas. La pregunta es: ¿en cuál de las dos cosechas deseas estar cuando el Hijo del Hombre venga con su voz aguda? Ahora es tiempo de hacer decisiones en favor de Cristo y su mensaje. La puerta de la gracia aún está abierta. El Evangelio todavía está siendo predicado. El mensaje triangélico está resonando en el mundo entero. Acepta la invitación de Cristo y déjale entrar en tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 declara: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que Dios te pueda bendecir y te pueda guiar a toda la verdad y a la vez te ayude a poder abrir la puerta de tu corazón para que Cristo entre de par en par y cambie tu vida por completo.